y nosotros vamos al estado de Guárico. Allí estuvo el ministro Manuel Fernández desde la base aeroespacial de Venezuela. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Aquí queda la base aeroespacial Manuel Rivas, una base aérea donde se seleccionó desde hace 7, 8 años que quedaran las instalaciones satelitales de Venezuela. Este proyecto satelital, muy querido por el comandante Chávez, que comenzó en el año 2003 y que ha sido ininterrumpido de la mano de esa nación amiga nuestra, de ese pueblo amigo nuestro, que es el pueblo chino. Estamos aquí, en un momento importante de estos 10 años, de ese proyecto iniciado por el comandante Chávez. Yo diría que es uno de sus proyectos predilectos. Uno le veía la emoción, el entusiasmo cada vez que hablaba de él. Estamos aquí por delegación e instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Es un evento que para nosotros es histórico, es un hito importante. Estamos contentos con él, estamos satisfechos porque es el resumen de muchas cosas. El día de hoy, a partir de hoy, el satélite Miranda será controlado completamente por venezolanos y desde territorio venezolano. Sin duda alguna, coincido yo con el ministro, con el camarada Fernández, sobre el hecho de que hoy es un día histórico para Venezuela, lamentablemente empañado por los lamentables sucesos que están ocurriendo en este momento en Siria y por la posibilidad de una invasión imperial, pero en términos de lo que es la realidad venezolana, yo creo que es un día realmente histórico. Venezuela asume el control de la base aeroespacial y con esto de los satélites, del satélite venezolano, transferencia tecnológica, ahora desde China para Venezuela, y bueno, realmente lástima, ¿no?, que algunos medios de comunicación ni se enteran de esto, algunos dirigentes de derecha que vienen cuestionando todo lo que hace el gobierno revolucionario, cuando ocurren cosas como esta, pues no dicen nada. Lamentable. Una fábrica de satélites que se va a hacer aquí en nuestro país, específicamente en Borburata, nadie habla de eso, solamente el gobierno nacional. Como dices tú, habría que cuestionarse cuál es el rol de los medios de difusión sobre ese escenario. Lamentable. Jessica Sosa, tienes más detalles allí, compañera. Bueno, cada día más logros en materia de soberanía, independencia tecnológica, que es importante recordar, no solamente para nuestro país, sino para nuestra América, con Venezuela como epicentro. Fíjense, importante recordar, el personal venezolano que está a cargo de las operaciones del satélite Miranda y también nuestro satélite Simón Bolívar, fue entrenado en China como parte de esos acuerdos de transferencia tecnológica que sostienen nuestros gobiernos. El satélite Miranda es de observación remota y que toma fotografías de alta resolución para estudios topográficos principalmente, pero también tiene otras utilidades. Está en pleno uso en este momento, pero ahora operado por nuestro país con transferencia tecnológica para todas las operaciones que se han estado realizando, porque ya lo decíamos, forma parte de los convenios, no es la dependencia, sino la soberanía de nuestro país. Este tipo de pronunciamientos, yo creo que es importante analizar tres elementos allí, Primero, un personaje político que se vendió durante mucho tiempo, nos han pretendido vender como una persona ecuánime, que no fija posición sobre determinados temas. Claro, la razón que no fija posición es porque cuando la fija dice cosas como esta. Una persona que dijo que él no tenía nada que ver con el gobierno de Estados Unidos, bueno, ahí está la verdad. Un segundo elemento, este señor se pliega de manera absoluta a crítica a la matriz de opinión que está promoviendo el gran capital transnacional y el imperialismo estadounidense, de decir que las armas químicas han sido utilizadas por el gobierno de Bashar al-Assad, cuando eso no ha sido demostrado por nadie, cuando las Naciones Unidas han dicho que incluso existe posibilidad allí de que sean estos terroristas mercenarios puestos por Estados Unidos que son los que realmente utilizaron las armas químicas. Me pregunto si es que Enrique Capriles Radonsky tiene acaso las pruebas que dice Obama que tiene. ¿Es que acaso usted las vio, señor gobernador? Fija posición, repito, repitiendo la matriz de opinión del gran capital transnacional. Y el tercer elemento,
irresponsablemente, porque es un irresponsable, hay que decirlo, llama a la guerra. Es una posición absolutamente belicista. Este señor que se nos vendió como un estadista es un guerrerista absoluto al servicio de los halcones del Pentágono. En todo caso, yo creo que esto era importante decirlo, Erika. Sí, en cualquier caso, allí lo que queda, como tú decías, en evidencia es que este señor no solamente tiene nexos directos con el sionismo internacional, sino que además, si podríamos hacer un ejercicio de tal vez de imaginación, ¿qué hubiese sucedido con Venezuela si el señor hubiese ganado las elecciones? Estaríamos involucrados nosotros en un proceso bélico que todo el continente rechaza. Jessica, ¿tienes más? Bueno, no hay que hacer tanto esfuerzo por imaginar. 11 venezolanos, 11 revolucionarios murieron por el llamado que hizo este dirigente y se atreve a llamar genocida a alguien. Fíjense, nos despedimos para la pausa con nuestro segmento Lo Dijo. Nos referimos hoy a Vladimir Putin. Me dirijo a Obama, Premio Nobel de la Paz. Hay que pensar en las futuras víctimas sirias. Como parte de un plan piloto, el gobierno bolivariano pone a tu disposición en los estados Vargas, Miranda, Nueva Esparta y Gran Caracas los puntos de recolección de pilas, celulares y sus componentes, también conocidos como RAE por ser residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, es decir, artículos que han culminado su vida útil. ¿Cómo puedes ayudarnos? Reúne la mayor cantidad de RAE en tu hogar y llévalos a nuestros puntos de recolección. Los mismos serán dispuestos después de separar sus componentes para ser reutilizados. Salvemos el planeta. Amazonia Films presenta. Al fin viene mi Lolita chiquita. No me llamo Lola, abuelita. Se llama Manuela como mi papi. Igual es nombre de hombre. ¿Quién sois? Manuela. No te pregunté cómo te llamas, sino quién soy. Tus papás son comunistas. En el nombre de la hija. Búscala en carteleras. Estreno 6 de septiembre. Gobierno de la eficiencia en la calle. Estamos en la planta KMB, que es nuestra alianza estratégica con el sector privado, en este caso con la empresa Kawasaki. Tenemos una meta de producción que lleva a las 9.800 motos. Instalamos una línea con capacidad de producción diaria hasta de 120 unidades. Aparte de eso, tenemos la parte de los vehículos utilitarios. Adicionalmente, de las motos, que una de las cosas que hemos trabajado en conjunto con los compañeros privados es el despiece, es decir, cómo nosotros podemos ir produciendo cada uno de los componentes de nuestro país, el caso de los asientos, el caso de las parrilleras, los mismos radiadores y por supuesto lo que es la configuración del sistema de micro. A partir del mes de septiembre y en el mes de octubre nosotros estaremos incorporando parte de la producción de KMB, la estaremos incorporando al modelo de Venezuela Productiva Automotriz. Cada día producimos más, cada día tenemos nuevos proyectos, vamos a sacar nuevos modelos, vamos a sacar... O sea, realmente el cielo es el límite. Gobierno de la eficiencia en la calle. Visita oficial del presidente Nicolás Maduro a la República Cooperativa de Guyana. Bienvenido, presidente Nicolás Maduro, hacia Guyana. Nosotros esperamos que continúe la unión entre Venezuela y Guyana y así seguir fortaleciendo las relaciones iniciadas por el líder Hugo Chávez. Venezuela y Guyana fortalecen sus lazos de hermandad y cooperación. El presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con su homólogo Donald Ramotar para pasar revista a las relaciones bilaterales entre ambas naciones. En esta quinta reunión binacional de alto nivel se firmó una declaración conjunta para reforzar la cooperación en materia de política, alimentación, agricultura y agroindustria, transporte terrestre, marítimo y aéreo, energía, educación y cultura. Visitas como estas son muy importantes para ayudar a fortalecer las relaciones, desarrollar el diálogo entre los dos países. Más importante aún porque somos vecinos, amigos y camaradas.
Quiero reconocer también el tremendo trabajo realizado por el presidente Chávez, quien cambió la manera de pensar de la relación entre Guyana y Venezuela. Por eso debemos seguir construyendo sobre las bases y el legado de hermandad que él ha dejado. El comandante Hugo Chávez fue el gran arquitecto, constructor de las nuevas relaciones con el pueblo de Guyana. Por eso, en esta primera visita oficial, querido presidente Donald Ramotar, ante el pueblo de Guyana y ante nuestro pueblo venezolano y ante los pueblos de América Latina, yo he venido como presidente constitucional de Venezuela a ratificar la política de hermandad bolivariana y chavista que hemos construido estos años y que vamos a continuar construyendo. Para culminar su visita, el presidente Nicolás Maduro se reunió con representantes de los movimientos sociales de Guyana que contribuyen en la construcción de una región justa, equitativa y de paz. El presidente Chávez fue un gran amigo para nosotros y estamos muy contentos porque usted continúa con esa amistad, sobre todo por ser usted un hombre de la clase obrera trabajadora. Aquí nos encontramos muchos productores y agricultores agradecidos con usted, presidente Maduro, por estos acuerdos que benefician a ambos países. Hoy estamos transitando el camino para hacer posible ese sueño. De nuestros gobiernos, de nuestros pueblos, se está echando la base poderosa de un sueño que nos trasciende a nosotros, el sueño de constituir una poderosa potencia. Visita oficial del presidente Nicolás Maduro a la República Cooperativa de Guyana. Seguimos con más de Mesa Informativa. A esta hora le damos la bienvenida a Roy Daza, diputado del Parlamento Latinoamericano y es coordinador del área política. Bienvenido y gracias por haber atendido esta invitación. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar el tema del día. Bueno, UNASUR y Siria. Recientemente vimos cómo la 7ª cumbre se celebró allí en Paramaribo, en nuestro hermano país Surinam. El presidente Nicolás Maduro haciendo votos por la paz, toda vez que los tambores de guerra están sonando otra vez en el Medio Oriente, esta vez en nuestra hermana Siria. Una inmensa comunidad siria se encuentra aquí en estos momentos en nuestro país, rechazando esta nueva agresión imperial. Hoy vemos cómo Estados Unidos está a la espera, más bien todo el pueblo del mundo está a la espera de que el Senado y el Parlamento estadounidense pues decidan de una vez por todas si van a aprobar otra guerra más con un supuesto ataque, por un supuesto ataque que habría realizado el gobierno de Bashar al-Assad con armas químicas. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cree usted que se va a aprobar o no? La situación en Siria es porque este conflicto llegó a su tercera etapa. La primera etapa fue generar las condiciones políticas y militares para una confrontación de carácter interno, así empezó en el 2011. La segunda fue el empleo de fuerzas mercenarias de distintas nacionalidades, entre esos incluso algunos latinoamericanos que participan como mercenarios en varios puntos del territorio sirio, además y particularmente tratando de tener el control de las bases petroleras de que tiene Siria. Este es un tercer momento porque evidentemente no le dieron resultados los otros dos planes. Es decir, el gobierno y el pueblo sirio han sido capaces de enfrentar y derrotar a dos grandes ofensivas durante un poquito más de 2 años. Y esto los lleva ahora a preparar, no una guerra ni una intervención, a preparar un genocidio, que es lo que va a hacer el señor Obama en Siria. Es decir, los cálculos que ellos hacen de manera muy macabra, es que, bueno, podrían haber daños colaterales, como lo nombran, de 500.000 a 600.000 muertos, ¿no? Esto significaría uno de los genocidios más terribles que conozca la humanidad, mucho más que incluso que el que hicieron en Irak, que llega al orden de los 400.000 muertos. Caerle a bombazos a un pueblo porque supuestamente su presidente, insistimos 1000 veces, los habría rociado con gasolina.
Mira, caerle a bombazo. Yo creo que dentro de 6 meses ya habrá una película donde, como hay ahora de Irak, ¿no? Cierto, y de donde Afganistán. van a decir que, bueno, sencillamente se equivocaron, que no había ninguna bombas químicas, como no hubo armas de destrucción masiva en Irak, como no hubo tales misiles atómicos en Afganistán, sino que lo que ha habido es una extensión de la guerra. Estamos en un momento sumamente peligroso para todo el mundo. No es un tema que solo atañe a Siria o solo atañe al Medio Oriente. En este momento hay 6 naciones bajo intervención directa militar del gobierno de los Estados Unidos, que es la nación del mundo que más armas químicas tiene. Y que yo estoy seguro que las van a emplear en Siria, como las emplearon en Afganistán, como las han empleado en la frontera y como las acaba de emplear incluso en la invasión a Mali. Claro. El papel de los medios de comunicación como elemento que permite justificar esta intervención en el marco de lo que se entiende como una guerra de cuarta generación. Es decir, no importa si realmente hay armas de destrucción masiva o no, lo importante es que eso se dice, se impone como verdad sagrada al mundo, bueno, y tenemos toda clase de personajes repitiendo eso sin haber demostrado absolutamente nada, cuando resulta que quienes usan las armas químicas son precisamente los terroristas, puestos allí por las potencias occidentales. Bueno, los medios en este momento y las grandes cadenas, las corporaciones mediáticas internacionales, que en su gran mayoría son dirigidas por los propios gobiernos, de manera directa en algunos casos y de manera indirecta en otros, están al servicio de la guerra, es decir, están al servicio de justificar lo injustificable. Pero evidentemente, en el caso venezolano, llama mucho la atención de la agresividad, el jolgorio que siente los que dirigen los medios de la derecha venezolana al estar a punto de producirse una situación tan lamentable, ¿no? Tan terrible como la que dentro de pocas horas veremos en Siria. Llama la atención que algunos sectores de la oposición salieron en algunas redes sociales a hablar prácticamente con un guión. Le llaman carnicero a Bashar al-Assad, sin tener pruebas de lo que se había dicho, o por lo menos de lo que han dicho los organismos representantes de gobiernos, potencias extranjeras, están prácticamente asumiendo que eso es una verdad absoluta. Sí, lo que ha pasado en las últimas horas ha sido el alineamiento del secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alub, con el señor Capriles. Es decir, los dos se han puesto de acuerdo para demostrarle a sus amos, porque ellos son unos tipos serviles que se le arrodillan a los Estados Unidos, y en una actuación realmente indigna de cualquier persona humana. No estoy hablando ni siquiera de patriota, ni estoy hablando, no estoy pidiendo que tengan una posición política distinta a la que tienen, sino que tengan un mínimo de sentido de humanidad. Es decir, ¿cómo tú vas a estar promoviendo una guerra? Vas a estar aupando una situación de masacre. Claro. Eso es lo que está haciendo Enrique Capriles Radonsky, y eso hay que derrotarlo en la calle. Eso hay que denunciarlo por todos los medios. Y eso hay que ir casa por casa, nuestro partido, los movimientos sociales y todo el mundo a denunciar a este señor por lo que acaba de hacer. Y un poco desmenuzar ese discurso, ¿no? Porque entonces, bajo la supuesta figura de que Bashar al-Assad sería, según él, un dictador, entonces tendría que generarse una guerra. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, porque... Entonces, un atentado contra un pueblo porque supuestamente tiene un dictador. ¿Dónde queda la autodeterminación de los pueblos? No, no solamente eso, sino que es que se han creado en varias oportunidades. Ha habido de parte de Bashar al-Assad, incluso de parte de alguna pequeña porción de la oposición siria, que evidentemente existe, que hay un problema, hay un conflicto interno que nadie puede negar que exista, pero desde el punto de vista político había condiciones para no entrar en esto. Lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos determinó desde hace ya 2 años que iba a derrocar a ese gobierno, así como lo hizo con Allende, así como lo hizo con otros gobiernos donde ellos tomaron la decisión. Ahora, se metieron en un polvorín y quién sabe qué pueda pasar. Fíjate, en este tema de la derecha venezolana que ustedes tocan allí, a mí me gustaría profundizar, porque quería preguntarle si esta línea discursiva de la derecha evidencia entonces que reciben órdenes del gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué lo pregunto? Porque aquí hay gente que lamentablemente lograron engañar, diciendo que Enrique Capriles es un candidato independiente, con un personaje allí que
que evita profundizar en cualquier tema precisamente para no hacer cosas como esta. Estoy seguro que este señor no hubiese querido fijar posición en absolutamente nada como lo hizo en este caso, pero pareciera ser que, bueno, hay una línea, todos los dirigentes políticos de la derecha venezolana hablen sobre esto y reproduzcan el discurso que se está manejando. Eso evidenciaría entonces una conexión real, pues directa, o sea, más allá de especulaciones. Eso pasa porque el señor Capriles es un arrastrado, eso sencillamente, ese señor es un arrastrado al imperialismo, ¿no? Y es un simple agente de ellos. Ese es un empleaducho. ¿Qué le dice usted a las personas que dudan eso? Hay personas que ponen eso en duda, que dicen que él es independiente o que la derecha en Venezuela. Lo que pasa es que la medida en que él ha venido haciendo política sin el rol de candidato, entonces cuando se cuidaba de decir algunas cosas, entonces ahora se viene descubriendo cuál es la verdadera esencia de la política que él representa y de la concepción que representa. Tú puedes tener una posición distinta en relación al proyecto bolivariano, puedes oponerte al proyecto bolivariano, porque por eso en Venezuela es democracia. Afortunadamente su dictador Pedro Carmona no se mantuvo en el poder, porque él sí apoyó a Pedro Carmona. Sí. ¿No? Entonces el problema es eso no es la situación. Lo que no es aceptable es la utilización de su condición política para aupar un genocidio. ¿Se podría hablar de una tercera guerra mundial si Estados Unidos ataca Siria? Sobre esto viene hablando el comandante Fidel Castro, lo habló muchísimo el presidente Chávez. Yo recuerdo que en la última locución a la Asamblea Nacional el presidente Chávez hizo mención muy concretamente a este hecho. En enero del 2000, el 11 de enero, locución a la Asamblea. En esta unidad, como el presidente Fidel Castro, el comandante Fidel, ya habían venido diciendo que la situación en Siria iba a complicar porque se trata de un cerco sobre Irán. Es preparar un cerco geográfico sobre Irán, y eso tenía que ver incluso también con el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, y las amenazas de Corea del Norte de utilizar sus armas químicas, porque ellos sí sus armas atómicas, ellos sí reconocen que las tienen, y además han hecho pruebas nucleares sobre ese terreno. Además hay un cerco allí a Rusia también, que sabe que son aliados estratégicos, posiciones, digamos, estratégicas para Rusia. Se va a quedar viendo cómo acaban con Siria y con Irán al mismo tiempo. En las próximas horas veremos a una federación rusa observar primero qué es lo que va a hacer, o a una federación rusa moviendo tropas hacia la frontera. Es una situación sumamente peligrosa. Nosotros queremos poner para usted y para todas las personas que nos están viendo en este momento un fragmento de la carta que escribió nuestro presidente Nicolás Maduro Moros a su homólogo estadounidense Barack Obama. Vamos a escuchar qué fue lo que escribió en esa carta nuestro presidente. En nombre del pueblo del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, me dirijo a usted en defensa de la causa de la paz y como enemigo acérrimo de la guerra. Esta carta quiere llamarlo a reflexión con respecto a la injusta, nefasta y aterradora posibilidad de una intervención militar estadounidense contra el pueblo de Siria. Estas líneas no tienen otra intención, presidente Obama, que la de acompañar el clamor de los pueblos por un mundo en el que la paz sea la forma cotidiana de entendernos entre hermanos y hermanas. Que el pueblo sirio dirima por sí mismo sus conflictos bajo el sagrado derecho a la libre determinación que inviste a todas las naciones soberanas. Que salgan de Siria todas las fuerzas mercenarias que ya han causado tanta destrucción y tanta muerte. Como decía el propio comandante Chávez, se trata de un nuevo Armagedón. En un mundo bajo la amenaza cierta de la guerra permanente, nadie está a salvo. Ese es el mundo que usted quiere, un mundo donde impere la paz de los cementerios. Bueno, la carta que escribió nuestro presidente Nicolás Maduro a el líder estadounidense Barack Obama. Mire, yo creo que esa carta va a pasar a la historia, ¿no?, como uno de los documentos políticos más importantes hechos en los últimos tiempos, porque el presidente Maduro ahí fija una posición de principio de Venezuela frente a un conflicto bélico y frente a una cosa muy preciada, como es la autodeterminación de los pueblos, que sea el pueblo sirio el que dirima por vía democrática, por vía pacífica, por vía de su constitución, por vía de sus leyes, como ellos puedan, ¿no?, y como ellos decidan los problemas. Ahora,
las salidas a una situación política están dadas, es decir, las propuestas están hechas. Solo que no se permitió Sí, mira, ese ya canal el presidente regular. Lula y Turquía abrieron en una oportunidad, creo incluso que en algún momento en otro programa hablamos de ese tema, en este mismo canal, sobre esa situación hace cosa de un año. Vimos cómo después incluso el ALBA ha hecho varias proposiciones. ¿Cuál sería la desde donde a todas luces parece que el Congreso va a aprobar el bombardeo, el genocidio sobre Siria? Que una comisión de las Naciones Unidas, a la cual puede participar el ALBA, en la cual puede participar UNASUR, en la cual puede participar la CELAC, puede participar la Unión Europea, puede participar la Unión Africana, puede participar el Acuerdo de Shanghái, los BRICS. El Vaticano, por ejemplo. El Papa ha hecho un llamado muy positivo. ¿Y usted cree que de verdad ese llamado puede...? Uno esperaba, por ejemplo, un poco lo que, independientemente de que uno sea o no católico, lo que hizo el Papa Juan Pablo II, dijo, esa guerra es criminal, lo dijo contra Irak. No hay un pronunciamiento, se hace un pronunciamiento hacia la oración, hacia, digamos, o meditar sobre el asunto, más que sobre la acción. Tal vez... Claro, lo que pasa es que un llamado, yo recuerdo una iniciativa que tomó Gandhi una vez, ¿no? Que fue poner a rezar a su país todo un día. Eso significó un paso muy importante para la independencia de la India. Yo creo que el Papa Francisco hace un llamado en esa dirección, de que todos los pueblos del mundo se pongan a rezar, y eso sería un mensaje político que tendría que leer de alguna manera el presidente Obama y quienes hoy lo acompañan en esta aventura guerrera. Claro, precisamente a eso voy, porque yo coincido con el tema. El presidente Evo Morales incluso se suma al ayuno. Y el presidente Nicolás Maduro también. Ya lo había anunciado. Yo coincido con la apreciación tuya, Roy, de que esta carta es un documento que va a pasar a la historia. Yo creo que era importante, yo como venezolano me siento orgulloso de que sea el presidente de mi país el que tome la iniciativa de algo como esto. Ahora, más allá de la carta, ¿realmente Barack Obama tiene la capacidad de detener esta guerra? ¿O esta guerra ya está decidida por actores que están en realidad muy por encima de la capacidad de Barack Obama de detener o no, de tomar decisiones en Estados Unidos? A mí no me parece correcto ese argumento de que muchas veces es que que son los halcones del Pentágono, pero que Barack Obama... No, yo me refiero al poder económico que pudiera estar ya habiendo decidido una guerra por la petróleo. decisión de la guerra en Siria, la decisión de acabar con ese país y dividirlo, fue tomada hace 2 años por el presidente Barack Obama y por su gabinete y por las grandes corporaciones militares que lo han estado. Pero eso no es culpa. Es decir, el que haya grandes corporaciones, porque a veces hay un discurso de alguna gente, incluso de izquierda, pobrecito, que dice, él no, él es un títere. No. Yo lo que estoy diciendo es que realmente él lo que está haciendo. Manda en Estados Unidos, para decirlo claro. ¿Pudiera detener la guerra si quisiera? ¿Pasaría algo como Kennedy, por ejemplo? Que sí pudiera tenerla. El presidente Barack Obama tiene facultades constitucionales en su país y aprecia su decidió. Yo creo que lamentable eso. ¿Un traidor a qué? A la humanidad. Bueno, una serie de actividades se están realizando durante todo el día de hoy y el día de mañana también aquí en Venezuela. El día de mañana hay una actividad en el Teatro Principal. Nuestra compañera Hindu Anderi, periodista, militante de esta revolución, hace un llamado para el Teatro Principal el día de mañana a las 5 de la tarde y otras actividades que se van a estar realizando en todo el país. Ya la Gerencia de Servicios Informativos de este canal ha venido reseñando, por ejemplo, actividades que se hicieron en Lara, en el estado de Anzoátegui, es decir, una ola de amor hacia Siria que se concretan acciones políticas concretas. ¿Cómo las ves? Sí, yo creo que se van a seguir desarrollando otras, prácticamente en todo el territorio nacional y en todos los países. Hemos recibido información, incluso en Buenos Aires, los movimientos sociales se están movilizando para el fin de semana, para el sábado. Creo que van a ser varias jornadas. En Bolivia ya están movilizados. Estaba precisamente hace poco hablando con un senador boliviano, que el senador Salazar me estaba diciendo que ellos ya están desarrollando. En todos los países ha habido una movilización, en los países de América Latina,
Y creo que lo más importante es que el pueblo de Venezuela pueda manifestar por todos los medios posibles el repudio a la guerra y el repudio a esta masacre. Y precisamente en representación de ese pueblo venezolano, que es nuestro presidente, a mí me gustaría que escucháramos palabras del presidente Nicolás Maduro hablando al respecto. Vale. Insistimos en que el presidente Obama está entrampado en una política de guerra que le quiere imponer al mundo el Pentágono. La élite estadounidense ha llegado a la conclusión que para salir de la gran crisis económica y social que tiene Estados Unidos y que tiene Europa, necesita una gran guerra. Y por eso quieren imponer la guerra en Siria. Y un ataque a Siria arrancaría un conflicto bélico incalculable. Se condena las intervenciones externas que sean incompatibles con la Carta de Naciones Unidas, UNASUR. Asimismo rechaza el desarrollo de estrategias intervencionistas de todo tipo. Extraordinarios los conceptos que va construyendo UNASUR. Reitera que el uso de armas químicas en todas sus formas es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Bien, esto que vimos allí era precisamente el presidente Nicolás Maduro hablando, emitiendo ese comunicado de parte de la UNASUR. ¿Qué opinión nos das allí al respecto? Mira, yo creo que la UNASUR ha sido consecuente con su posición, ha determinado una línea de conducta muy firme, muy serena además, incluso buscando salidas políticas, porque no se trata solo de decir no a la guerra, como consigna, eso es muy bueno, pero sino también hay que buscar cuáles son las posibilidades políticas. No solo su amor por la paz, su pasión por la paz, sino también la unidad con la que lo dice. Eso es muy importante. Por las redes sociales han venido escribiendo las personas que nos están observando en este momento a través de Venezolana de Televisión. Larisa Salaibi dice: agradecemos infinitamente a nuestro presidente Nicolás Maduro por ser nuestra voz en alto por la paz, y utiliza el numeral no a la agresión en Siria. Son parte de las voces, ¿no?, que se hacen no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero por la paz. Jessica Sosa tiene una pregunta para nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Fíjese, dos preguntitas. En principio, ¿qué posibilidad real tienen los pueblos del mundo, las distintas organizaciones sociales, de parar esta guerra que se intenta emprender en este momento contra Siria? Y segundo, nuestro comandante Hugo Chávez dejó un legado histórico por construir. En ese legado se plantea la construcción del mundo multipolar. ¿Qué pasaría con estas pretensiones cuando estemos en ese escenario deseado, en ese mundo multipolar que es reto construir en este momento de los países de nuestra América y de las distintas organizaciones como CELAC, UNASUR, ALBA? Bueno, creo que me haces tres preguntas en una, momento. Como buena periodista. Como buena periodista. Mira, afortunadamente yo también soy periodista, entonces sé algo de eso. Creo que Estados Unidos tiene que buscar dos grandes objetivos hoy en el mundo. Ha fijado dos grandes objetivos: la dominación colonial sobre el Medio Oriente y sobre el Magreb, y la derrota de los gobiernos progresistas de América Latina. Si Estados Unidos, en un término de algunos años, logra esos dos objetivos, podría recomponer su situación como primer factor hegemónico mundial, y se acabaría la multipolaridad en desarrollo de la que habló Chávez, sino que se convertiría en el eje hegemónico de un poder como lo fue hasta hace poco. Eso yo lo veo poco probable por algunas otras cosas que no vienen a esta entrevista. Por otra parte, ¿es posible que se detenga el proceso de la guerra? Creo que sí es posible. Hay que hacer un gran esfuerzo, pero eso no será en el corto plazo. Tendremos que prepararnos para una lucha que tendrá un corto y un mediano plazo, en el cual debemos sumar el mayor número de fuerzas posible para que esto llegue a un resultado en el que Estados Unidos retire sus tropas de donde ha intervenido y puesto en peligro la paz mundial. All we are saying is give peace a chance, decía John Lennon, y el presidente Nicolás Maduro lo ratificaba hoy en su carta. Todo lo que decimos es denle
un tiempo a la humanidad, a la paz y a la humanidad. A la paz, sin duda que sí, y bueno, estamos todos aquellos que queremos la paz trabajando por eso. Damos las gracias a Roy Daza, diputado por Venezuela al Parlamento Latinoamericano, y nosotros ya regresamos con más Mesa Informativa. El canal de todos los venezolanos. Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2013 presenta el 6º Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario. 118 producciones audiovisuales 100% nacionales y tú eres el jurado. Asiste a las salas de la Cinemateca Nacional y la red de salas comunitarias a lo largo y ancho de Venezuela. En cada función podrás alzar tu voz y votar por el film que más te guste. Si queremos conocer el estado de nuestros cultivos, planificar nuestras ciudades o resguardar nuestros recursos naturales, necesitamos la ayuda de imágenes satelitales de la superficie terrestre. Desde hace décadas, Venezuela ha utilizado imágenes de este tipo, solo que antes estas imágenes debían ser compradas en el exterior. Ahora, en cambio, contamos con un medio propio, el satélite Miranda, un satélite de observación que orbita sobre la Tierra a 639 kilómetros de distancia, tomando diariamente unas 300 fotografías con sus 4 cámaras integradas. Venezuela cuenta con un aliado espacial que nos ayuda a construir soberanía e independencia tecnológica. El pueblo sirio es el nuevo centro del ataque militar imperialista. Venezuela llama a la paz y al respeto a la soberanía de los pueblos árabes. El comandante supremo Hugo Chávez defendió con amor profundo las causas justas de los hermanos árabes, ratificando su compromiso de amistad y solidaridad. Allá en Siria sigue la agresión y es el imperialismo. ¿Hasta cuándo respeten a la soberanía de los pueblos? ¿Hasta cuándo encárguense de sus problemas? Bueno, nosotros somos luchadores por la independencia, por la soberanía, por la paz, por la vida, no por las bombas y por la muerte. Gobierno y pueblo venezolano reafirman su apoyo en la lucha frente a las agresiones del gobierno de Estados Unidos. Rechazamos cualquier intento imperial, guerrerista y genocida. Siria está resistiendo y venciendo. El presidente Bashar el-Assad está resistiendo y venciendo y mantiene a Siria unida, y Venezuela está con Siria y con el presidente Bashar el-Assad y con el pueblo de Siria y su derecho a la paz, su derecho a vivir, su derecho a la independencia. El canal de todos los venezolanos. Cinco y 10 minutos de la tarde de este lunes. Gracias por continuar con nosotros en la mesa informativa. Nos acompañan en esta oportunidad el diputado Jesús Farías y también Richard Martínez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Carrera Vigot. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, nos recibe hoy la segunda tanda del aumento salarial que ha decretado el presidente Nicolás Maduro. Como ustedes saben, ha sido dividido, fraccionado en 3 partes. La primera fue recibida a partir del 1 de mayo, la segunda entra en vigencia, acaba de entrar en vigencia, y una tercera que será calculada a partir de la inflación en nuestro país. Ha sido la promesa del presidente Nicolás Maduro. Vamos a comenzar con los trabajadores. ¿Cómo se recibe esta nueva tanda de aumento salarial? Richard, ¿cuál es el sentir de los trabajadores? Buenas tardes y un gran saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela por ese nuevo aumento, y felicitamos otra vez la Revolución Bolivariana haciendo justicia social. Los trabajadores lo reciben con beneplácito lo que es el aumento salarial, porque es una necesidad imperiosa para mejorar su calidad de vida y también su poder adquisitivo. En vista de este
modelo capitalista que es especulador, que tenemos ahorita actualmente y que vamos combatiendo los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela para vivir mejor. Pero de verdad estamos muy contentos, sabemos que nuestro presidente Nicolás Maduro va a tomar en cuenta lo que estamos viendo ahorita, con esta guerra en la parte económica que estamos viviendo, y está pendiente de todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Una guerra económica, concepto fundamental que maneja el compañero Richard. Antes de continuar con la entrevista tenemos que darle información importante, porque a través del Estado Mayor Fronterizo se activó en el Estado Táchira el Grupo de Tareas Conjunto Cívico-Militar número 2 para fortalecer el sistema defensivo territorial de la patria. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a cargo del general en jefe Vladimir Padrino López, formalizó esta instancia en un acto que tuvo lugar en la base aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero de la entidad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre está preparada. Aquí tenemos unidades de fuerzas especiales, el trabajo de ellos es específico. Tenemos comandos rurales de la Guardia Nacional, unidades de paracaidistas, unidades de infantería, Caribe, es decir, todas las unidades que están participando aquí han recibido ya desde siempre un entrenamiento que les permite actuar en este tipo de acciones militares, y como también vamos a incluir allí operaciones de orden interno y vamos a participar también en operaciones de acción humanitaria. Además informó que son 1.200 efectivos de la entidad que estarán desplegados en la frontera para el resguardo de la seguridad. Información importante que teníamos para ustedes a esta hora. Ahora sí, continuamos con nuestra entrevista. Preguntábamos sobre el tema de la guerra económica, esto como contexto a lo que está ocurriendo en este momento, una segunda tanda de aumento salarial. Es decir, en este contexto de guerra económica, el gobierno venezolano aún tiene la holgura para seguir ofreciendo aumentos salariales, y esto es importante recalcarlo porque, y siempre es importante hacer la comparación, vemos la situación en Europa de disminución de beneficios salariales y contractuales de los trabajadores. ¿Qué nos indica esto, diputado? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que estamos en una situación de definiciones históricas de nuestra revolución, puntos álgidos de todo este trayecto histórico que definirán el futuro de la nación y también de este proceso de transformaciones. Así como nosotros tenemos un proyecto para avanzar en los cambios históricos que apuntan al socialismo, la contrarrevolución tiene también su agenda. Primero tenía una agenda insurreccional y después pasan ahora a una guerra de mayor aliento, donde la guerra económica juega un papel central. ¿En qué consiste esto? En desgastar al gobierno, en tratar de deteriorar los ingresos de los trabajadores, generar malestar a través de métodos de acaparamientos que generan escasez, todo esto en función de ir erosionando las bases sociales y políticas del gobierno. Y bueno, ahí está una manifestación de la lucha de clases, y nosotros tenemos también nuestra estrategia, nuestra línea de acción. Y como bien lo dijo Richard, este es un gobierno bolivariano que asume los intereses de los trabajadores como la base fundamental de todas sus decisiones, y eso pasa necesariamente, además de muchos aspectos, por el tema salarial. Ellos van con la especulación, con el acaparamiento, con la manipulación y la especulación cambiaria que trepa al dólar paralelo a niveles realmente insospechados. Bueno, nosotros vamos hacia la inversión social, nosotros vamos desarrollando un plan de participación popular, y en el tema salarial a incrementar los ingresos de los trabajadores. Eso refleja, entre otras cosas, quién tiene el poder en Venezuela. Los salarios son importantes porque resuelven los ingresos de los trabajadores y la capacidad de compra del pueblo, garantiza el bienestar de la población, pero además de eso, los salarios son una relación fundamental en una sociedad. Y a partir de los salarios y el manejo de las políticas salariales, nosotros podemos determinar si se trata de un gobierno neoliberal o si se trata de un gobierno socialista. La actitud y las medidas salariales serían diametralmente distintas, y es por eso que nosotros vemos una lógica histórica en los 14 años de revolución con el comandante Chávez y en la época post-Chávez, cuando los trabajadores siempre han recibido esa reivindicación, no solamente para que puedan tener mayor capacidad de compra, sino porque existe una política de distribución del ingreso que se puede aplicar a partir del único hecho
de que hay una nueva correlación de fuerzas política y social en el país que le permite al gobierno desarrollar política a favor de los trabajadores, que castiga, no tenemos ningún prejuicio en decirlo, castiga a los sectores especuladores, castiga a los sectores monopolistas y castiga a aquellos sectores que siempre aplicaron políticas sociales. Pero la que guerra generaron, sigue, diputado. no, la guerra está en pleno desarrollo, en pleno apogeo, y yo quisiera decir, tengo la percepción que si hacemos un balance de lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 meses, podemos decir que esta guerra la estamos ganando nosotros. Ganamos la guerra política. ¿Qué cosas nos dicen que estamos ganando esa guerra? El problema de la escasez se ha venido solucionando en términos progresivos, hay baches y hay todavía problemas, algunos de ellos un poco delicados, pero en líneas generales las mejoras son sustanciales, por una parte. En segundo lugar, hemos observado las cifras de crecimiento económico que dieron a conocer las autoridades económicas del país. Hay un crecimiento económico a pesar de la creciente campaña de desestabilización que desató la derecha fascista en Venezuela, y el gobierno ha asumido el compromiso de las políticas sociales y la ha desarrollado con absoluta consecuencia, siempre en función de los trabajadores. Ni siquiera las políticas de la derecha, los factores externos de claro carácter imperialista y los grupos económicos con todo su poder, ni siquiera ellos han podido constituir un obstáculo que impida que la revolución siga avanzando en lo social, siga avanzando en lo económico y siga avanzando en lo político. Pero esto es algo muy complejo, claro, en lo cual tenemos que seguir fortaleciendo. Es algo muy complejo porque incluye necesariamente la conciencia de la clase trabajadora, Richard. A eso quiero apuntar. Me perdonan la anécdota, pero ayer me pasó algo. Yo iba a uno de un supermercado y había un abastecimiento increíble de papel higiénico y la gente salía con 4 maletas de 12 rollos de papel higiénico. Entonces es una cosa increíble, necesitamos todo eso, porque nos llevamos 4 maletas de 12 rollos. Es importante porque se refiere, ya te decía, al tema de la conciencia de la clase trabajadora, del ama de casa y de todos quienes somos usuarios de este producto que es de primera necesidad. ¿Cómo vamos en esa batalla que es importante dentro del contexto de la guerra económica? Claro, la guerra económica también está acompañada de la guerra mediática, claro, por decirlo así. Claro. Y la población se comporta por lo que sale en los medios de comunicación de la derecha, que quieren crear pánico económico donde no existe. Como dijo el diputado, estamos ganando la batalla contra el abastecimiento. Ahora, por nuestra parte, por los trabajadores y los dirigentes sindicales de avanzada, también tienen que llamar la conciencia histórica de los trabajadores. Deben comportarse de una forma distinta a la realidad del país y lo que ha hecho la revolución por los trabajadores. En este momento, yo tengo unos datos aquí, desde 1998, cuando estaba en pleno apogeo, lo que era un gobierno neoliberal, los salarios estaban congelados, totalmente congelados. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Estuvieron congelados décadas, prácticamente, pero a la llegada de nuestro comandante de presidente, en 1998, ahí mismo decretó un aumento de salario general mínimo, ¿verdad?, para todos los trabajadores, y una serie de beneficios a los trabajadores, como dijo el diputado, que siempre este gobierno ha estado al lado de los trabajadores porque fue escalando una situación que estaba en pobreza extrema de una gran cantidad de venezolanos hacia una vida mejor. Fíjense ustedes, la modulación de las pensiones de salario mínimo nacional. En 1999 fue decretada la modulación de pensiones del Instituto Nacional de Seguros Sociales a salario mínimo nacional. Ahora, cada vez que se aumenta el salario mínimo nacional, también se incrementan las pensiones, incluyendo asignados a la gran misión Amor Mayor. También hay un total de 2.487.083 pensionados y pensionados de Seguro Social beneficiados del nuevo salario mínimo nacional, decretado por el presidente Nicolás Maduro. Las pensiones para los jubilados y la administración pública también son homologadas cada vez que se aumenta el salario mínimo. Esa es justicia social, ese es tomar en cuenta al trabajador de este gobierno revolucionario que sigue también acompañado nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Qué expectativas tiene la clase trabajadora, Richard, tomando en cuenta que las últimas encuestas de interés nacional reflejan que la mayoría de la población, incluso más del 55%, tiene la seguridad de que la situación económica del país va a mejorar? Esta pregunta vale para los dos, se la pregunto a Richard y luego al diputado. ¿Va a mejorar por qué? Vean, ahorita están las vacaciones estudiantiles y la gente está disfrutando de sus vacaciones. Eso es un indicador.
porque va a mejorar también por la confianza que existe cuando vas a comprar un electrodoméstico. También existe la posibilidad que un trabajador o trabajadora pueda comprar su electrodoméstico. Yo te digo, Erika, en una casa ahorita nos falta una televisión de 32 pulgadas o 42 pulgadas, o una nevera, o una cocina. Y eso gracias a la revolución. Antes, en el gobierno capitalista, no teníamos la posibilidad de nosotros tener una calidad de vida y unos buenos servicios como están ahorita. Por eso que el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras confían en la revolución y confían que esto se va a superar con creces, porque nosotros lo vamos a lograr. Bueno, tenemos la enorme esperanza y las expectativas cada vez más sólidas en un futuro económico de bienestar para el país. Eso es parte de la guerra económica y del avance que hemos registrado nosotros en esto, porque buena parte del comportamiento de los consumidores, de los empresarios y de las empresas, incluso también del Estado, depende de las expectativas. Si nosotros creemos que las cosas van a ir mal, actuamos en función de un futuro incierto y negativo, y esas decisiones, por supuesto, pueden ser y pueden redundar negativamente en el país. Ahora, si las expectativas se modifican, mis actuaciones cambian. El solo hecho de la inversión. Un empresario que no tenga esperanza en el futuro inmediato no invierte. Claro. Pero si nosotros cambiamos esas expectativas, el empresario va a invertir. Si nosotros pensamos que la situación de escasez se va a agudizar y va a ser permanente, bueno, compramos de esa manera voraz, sin ningún tipo de racionalidad, pensando en que esta es una situación que va a profundizarse. Ahora, si vamos modificando esas expectativas, por supuesto que la actitud del consumidor va a ser mucho más racional. Entonces la lucha nuestra tiene que estar enmarcada en ese sentido, en lo que hemos hecho hasta el momento, y creando las condiciones reales y objetivas para que esas expectativas se alimenten en términos positivos. Y yo pienso que esto es algo bien de alto impacto, el incremento salarial. Los anuncios que ha venido realizando el gobierno revolucionario en el marco del gobierno de Calle, la enorme inversión social que no ha cesado por los diferentes cambios, ni siquiera a partir de los diferentes cambios que ha experimentado el país. Y bueno, el panorama que se viene abriendo, en la medida que la situación política se va estabilizando, y ya nosotros hemos avanzado en términos notables en esa dirección, se va creando un clima más propicio para el desarrollo armónico de la economía. Y ese desarrollo armónico de la economía es la base, la plataforma para políticas sociales sólidas. Y esos dos elementos, a su vez, van a redundar positivamente en lo político. Y de cara a las elecciones, que vienen ahora, en pocos meses, bueno, nosotros podemos decir que la derecha mantiene su agenda de desestabilización. Va a aprovechar un momento democrático para desestabilizar, para generar condiciones de insurrección y para imponer condiciones en este país que se puedan traducir incluso una guerra, si eso es necesario para derrocar al proceso revolucionario. Y nosotros estamos seguros de que aún bajo esas condiciones va a seguir creciendo la economía, se van a mantener las inversiones sociales y nosotros vamos a seguir gozando de una estabilidad política cada vez más sólida. Que en esas condiciones de guerra siga creciendo la economía. Bueno, hay guerra, tú declaras una guerra, pero esa guerra tiene un impacto en la medida en que nosotros seamos débiles y nos haga muy vulnerables esa guerra. En abril, bueno, en abril esa guerra económica nos estremeció, el dólar desaparecido por lo alto que voló, el acaparamiento realmente causando estragos en la población, una situación de incertidumbre que se apoderó, tenemos que reconocerlo, incluso algunos sectores del chavismo, pero eso lo hemos venido nosotros superando. La guerra persiste y de hecho en estos momentos, cuando no hay en estos momentos ningún síntoma actual, real, con fuerza, tangible, de que ellos puedan provocar una situación de levantamiento, de golpe de estado de insurrección, eso no significa que ellos hayan abandonado esa agenda. Ellos están con esa agenda. Ahora, nuestra fortaleza en lo organizativo, el pueblo cada vez más consciente, cada vez más desplegado, cada vez más alerta, el Partido Socialista Unido de Venezuela en la vanguardia, el gobierno desplegado, el gobierno de Calle, actuando con mayor eficiencia cada vez más. Esa es la única manera de desmantelar estos planes de guerra, estos planes de desestabilización, estos planes que atentan en contra de la paz del país y el bienestar de todos los venezolanos. Y aquí es donde tú puedes ver dos agendas totalmente distintas, una de construcción de una nación en función de los intereses del pueblo, que no solamente beneficien materialmente, sino los beneficios políticos y socialmente, y una agenda de destrucción, de desmantelamiento, una agenda de reversión
para volver nosotros a lo que nos decía Richard, en el tiempo del neoliberalismo, aquí se contenían los salarios, con inflaciones, con niveles inflacionarios muy superiores a lo que estamos viviendo en estos momentos, pero el tema era hacer del trabajador una mercancía barata para que estos pudieran aportar en los términos más beneficiosos, pero para los grandes empresarios nacionales y foráneos. Eso cambió diametralmente. ¿Por qué? Porque ahora hay un gobierno que se encarna en los grandes intereses del pueblo. Ese es el gran cambio que ha sucedido en el país. Fíjense, no solamente es el tema del aumento salarial, quisiera que reflexionáramos acerca de todo el entorno, porque bueno, un gobierno que se declara obrerista en principio, mercado obrero como estrategia para hacer frente al tema de la guerra económica del sector de alimentos, por ejemplo en este momento ferias escolares, sabemos que es un sector en el que la especulación es bastante fuerte. Esas estrategias que acompañan el aumento del salario mínimo, que es una política constante del gobierno venezolano. Sí, porque es el salario social, no es el salario nada más remunerativo, porque cuando está acompañado de una política, de un salario social, el trabajador se siente mucho más seguro a la hora de adquirir sus alimentos o sus productos de primera necesidad para la familia. Pero es importante, Erika, que nosotros como dirigentes sindicales concienticemos a la masa trabajadora, que de verdad tomen en cuenta que el esfuerzo supremo que ha hecho nuestro comandante en vida y lo que sigue haciendo Nicolás Maduro por este país. Y de verdad que tomemos una conciencia revolucionaria de que nosotros estamos viviendo en una patria con esperanza, una patria grande, donde otros países están cercenando las pensiones o están despidiendo gente. Aquí estamos aportando a grandes misiones, estamos aportando la estabilidad de los trabajadores, tenemos una nueva ley orgánica del trabajo, tenemos una serie de beneficios que muchos trabajadores a veces desconocen por no leer o no involucrarse en el proceso, porque lo ven meramente político. No, esto es para todos, los que están con la revolución, los que no están, porque aquí todos somos venezolanos. Nos queda muy poco tiempo de programa, diputado, pero queda también la última tanda de aumento de salario mínimo. Entiendo que está establecido entre 5 y 10% según la inflación en el país. Yo sé que usted no es vidente, pero ¿qué proyecciones de aquí a allá, según los datos que tenemos hasta el momento, según cómo se van moviendo las cifras en el país? Sí, nosotros no estamos satisfechos con los niveles inflacionarios del país. Ahí nos ha afectado mucho la guerra económica. Ahí realmente ha hecho estrago eso. Nosotros también tenemos que elevar la eficiencia en materia de políticas antiinflacionarias, pero te puedo decir lo siguiente: lo más seguro es que al final de año tengamos un último aumento de 10% por los niveles inflacionarios. Ese incremento garantizará un salario superior a la inflación del año, número uno. Número dos, a pesar de que la inflación en Venezuela es de las más altas, y me permite un minuto para explicar eso, a pesar de que es las más altas del mundo, esa inflación, a pesar de la que es más alta del mundo, con esa inflación nosotros hemos podido desarrollar políticas sociales, y ustedes lo confirmaron, no es solamente el salario es una expresión de las políticas salariales, hemos podido desarrollar políticas sociales que han reducido la pobreza, han reducido la desigualdad, han reducido la miseria, han incrementado el empleo como en ningún otro país de América Latina. Eso es un salto gigantesco lo que hemos dado nosotros. Y por último, hay países que tienen inflación muy baja, de 5%, de 4%. Ahora, ahí está México. México tiene una inflación de 5%, pero tiene la pobreza más alta de todo el continente. Y Chile tiene una inflación de 3%, pero tiene las desigualdades sociales más altas de todo el continente americano, que a su vez es el continente más desigual de todo el planeta. Entonces, aquí está, para que marquemos la política salarial dentro de un gran esfuerzo de un gobierno socialista, que solamente lo puede hacer un gobierno socialista, cuyas políticas responden a intereses de clase, de una clase social muy determinada, que es la clase obrera, por cierto, y con este ya culmino, una clase a la cual nosotros tenemos que darle la mayor atención posible, que se está haciendo este enorme esfuerzo, y la clase obrera como clase social no aparezca a la vanguardia de todas estas luchas, pero esa es responsabilidad nuestra. Claro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Richard. Gracias. Me dijiste Erika durante todo el programa, así que para complacerte te dejo en manos de Erika y de Ronald para la despedida. Gracias. Bueno, y todo el mundo a mí me dice Jessica, así que la cosa está mezclada por allí. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos y hacemos votos porque esa guerra económica que estaba planteando, o que ha planteado durante todo este tiempo la burguesía venezolana en contra de la revolución que se ha permitido dar a este pueblo, no pase, y cada uno de nosotros con la conciencia bien activada y pensando siempre en el legado
legado del comandante supremo Hugo Chávez. Claro que sí, nosotros nos vemos en otra mesa informativa mañana. Chao. Chávez era un gran colectivo.